Saludo con gusto a José Medina Mora, presidente de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Buenas noches, José, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Guillermo. Gusto de saludarte. La semana pasada, el presidente López Obrador anunció la creación de una empresa del gobierno que venda tanques de gas a precios justos. Eso es lo que dijo. La empresa se llamará Gas Bienestar. Según se dijo, estará operando dentro de 3 meses y venderá cilindros de gas de 20 y 30 kilos a precios bajos en las colonias de México, empezando por la capital, pero sin que las empresas privadas dejen de participar, dijo el gobierno, para que haya competencia. Te pregunto, José, ¿es viable la creación de una empresa así? Bueno, nos parece que es una buena idea el tratar de dar el gas más barato. Siempre el que haya nueva competencia es bienvenida en un mercado libre competencia. Sin embargo, hay que entender que el precio del gas LP, siendo este gas licuado del petróleo, depende del precio internacional del petróleo. Si observamos los márgenes de las empresas distribuidoras de gas LP en los últimos 2 años, estos no han variado. El precio del gas LP ha subido porque sube el precio internacional del petróleo. Estábamos en precios de $30 el barril, el día de hoy ya rebasamos los $70 el barril. Esa es la verdadera causa por la cual ha subido el precio del gas LP. Por cierto, también por esa causa han subido las gasolinas. En ese sentido, si se quiere dar el gas más barato, la única manera de hacerlo es dando subsidios. Esto, finalmente, Guillermo, lo pagaríamos entre todos los mexicanos. Y si se quiere hacer depender esta empresa de Gas Bienestar de Pemex, pues sería Pemex quien saliera con esta pérdida, que de por sí la situación financiera de Pemex es delicada. Sí nos preocupa que las empresas productivas del Estado, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, pierdan dinero. Necesitamos que sean rentables y en ese sentido todos los esfuerzos deben estar concentrados hacia allá. El hecho de que haya más competencia sí ayuda a los mercados. Y por eso la propuesta de Coparmex, Guillermo, es que, dado que importamos el 62% del gas LP que consumimos, que se utilicen las reservas de gas LP que tenemos en el país, que permitan que más empresas participen. Desde luego, al abrir esta operación a más empresas, habrá mayor oferta y esto hará que bajen los precios del gas LP, aunque solo sea en ese componente. Recordemos, insistimos, que el principal componente del precio del gas LP es el precio internacional del petróleo. Por eso no nos parece una estrategia adecuada. El gobierno debe dedicarse a regular los mercados, no a tratar de ser empresario, porque recordemos que en los 80s el Estado tenía más de 1,000 empresas y en la mayor parte de ellas perdía dinero. El gobierno no debe de hacer de empresario, lo que debe hacer es regular los mercados para que haya esa libre competencia, Guillermo. José Medina Mora, el presidente dijo que el objetivo es romper el monopolio del gas LP que impide que bajen los precios. Eso es lo que dijo. Pero ¿realmente ofrecería una solución a la constante escalada de precios que, como bien refieres, se definen a nivel internacional? En todo caso, sería un oligopolio porque hay una gran cantidad de empresas distribuidoras de gas LP. En ese sentido, estaremos atentos a que termine su dictamen la Comisión Federal de Competencia, que supone que hay cierto arreglo entre los distribuidores de gas LP. Sin embargo, cuando hacemos un análisis de los márgenes que tienen estas empresas, nos damos cuenta que realmente no han variado y que lo que ha subido el precio del gas LP es precisamente el precio internacional del petróleo. Entonces, si el gobierno quiere dar el gas LP a un menor costo, a un menor precio, la única manera de hacerlo es dando subsidios. En este sentido, si el gobierno quiere dar subsidios a cierta parte de la población, podría hacerlo sin necesidad de hacer otra empresa en donde pierda dinero. Es importante que estos recursos que tenemos como país, que son limitados, pues se orienten hacia las principales necesidades que tenemos en el país, como son la salud, en este caso el que haya medicinas suficientes para todos, también las vacunas, desde luego todo lo que se requiere para la reactivación de la educación. En fin, nos parece que hay requisitos que tiene el país para usar los recursos. Sin embargo, pues es decisión del gobierno el
cómo distribuye esos recursos, pero nos parece que el dar subsidio para que el gas LP sea más barato, habría maneras más económicas de hacerlo llegar a ciertos segmentos de la población. Déjame retomar un poco lo que decías en tu primer comentario. A ver, Pemex no tiene la capacidad para producir la cantidad necesaria de gas para satisfacer el consumo nacional, pero tiene las reservas de gas LP a las que tú hacías referencia. ¿Por qué no se usan estas reservas? Y si se llegaran a utilizar, pues tendrían que utilizarse de manera pareja para todos, ¿no? Sí, actualmente del gas LP que consumimos en el país, solo el 38% es el que se produce en nuestro país. Decíamos el 62% se importa. Un elemento muy importante de lo que comentas, Guillermo, es que si va a llegar una nueva empresa al mercado debe haber piso parejo, es decir, competencia, que cumplan las reglas, en donde se antoja difícil que una empresa nueva en tan solo 3 meses cumpla con todos los requisitos que el mismo gobierno pone para cualquier empresa que quiera distribuir el gas LP. Adicionalmente, hay otro elemento, Guillermo, que me gustaría llamar tu atención y la atención de todo el público que nos escucha y nos ve, y ese tiene que ver con el huachicol fiscal. Es decir, hay en el país tanto gasolinas como gas LP que entran al país y que esto distorsiona los precios del mercado. Ahí hay una acción que tiene que tomar el gobierno para impedir que entren de manera ilegal pipas tanto de gasolina como de gas LP, que lo que hacen es distorsionar los precios en el mercado. Ahí es la verdadera función del gobierno, regular los mercados y desde luego, si consideran que es alto el precio del gas LP, es poco lo que podemos hacer para incidir en el precio internacional del petróleo. Comentábamos que por eso vemos que también las gasolinas han subido y bueno, Pemex tiene sus gasolineras. En ese sentido, pues ya tiene una empresa que distribuye gasolina, que es Pemex, a través de esta red de gasolineras. Y de todas maneras, el precio de la gasolina ha subido y no tiene que ver con que suban los márgenes de las gasolineras, sino, insistimos, tiene que ver con la subida del precio internacional del petróleo. Déjame profundizar un poco en algo que referías. Lo que se ha dicho es que la nueva empresa productiva del Estado dependerá de Pemex. Pero ¿cómo ven los empresarios este planteamiento del gobierno cuando vemos las grandes dificultades financieras y operativas que enfrentan Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que han colocado a ambas empresas al borde de la ineficacia? Sí, en el caso de Pemex es especialmente delicado, Guillermo, por la acumulación de pérdidas que tiene esta empresa productiva del Estado. En el caso de Comisión Federal de Electricidad son menores las pérdidas. Recordemos que hace pocos años la Comisión Federal de Electricidad tenía utilidades, era una empresa rentable y tenemos que hacer lo necesario para que vuelva a ser una empresa rentable y también para que Pemex corrija toda su carga financiera y vuelva a ser rentable. Y en ese sentido, Guillermo, desde el sector empresarial, no nada más Coparmex, sino todos los organismos empresariales que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial, estamos dispuestos a complementar las acciones que tienen que hacer Comisión Federal de Electricidad y Pemex para hacer empresas rentables y hacer las actividades complementarias para ayudar a la función tanto en el sector eléctrico como en el sector de hidrocarburos. Esa es la propuesta que hacemos desde el sector empresarial. Queremos que México salga adelante y parte importante es que estas dos empresas productivas del Estado vuelvan a ser rentables. José Medina Mora, presidente de Coparmex, déjame retomar algún comentario más que hiciste porque me parece importante. Parecería que estamos, como en el pasado, ante una visión estatista del gobierno. Referías tú cuando el gobierno tenía un montón de empresas, llegó a tener una fábrica de bicicletas, recuerdo, una refresquera. ¿Preocupa a los empresarios que el gobierno empiece otra vez a meterse en rubros que son más propios de la iniciativa privada? Sí nos preocupa y nos debe preocupar a todos los mexicanos, Guillermo, porque si recordamos esta economía mixta que había en los 70s y que llega a los 80s a un periodo de crisis, más de 1,100 empresas. Tú ya referías a algunas, había pastelerías, había toda clase de empresas y la realidad es que la mayor parte de ellas perdían dinero, porque no es la función del Estado hacer empresa.
La función del Estado es regular los mercados y permitir que haya libre competencia. Un acierto que hubo por parte de los gobiernos en los 80s tiene que ver con haber vendido esas empresas que eran propiedad del Estado para dejar de perder dinero y que con esto se hicieran empresas productivas al ser empresas manejadas desde el sector empresarial, desde la iniciativa privada. Entonces nos parece que como modelo de país tenemos que continuar en un modelo en donde desde luego el Estado es importante, es preponderante, es quien debe de dictar esta política económica, pero en la parte de hacer empresa, tiene que dejar a los mercados para que haya esa libre competencia. Desde luego, si hay una desviación en esa libre competencia, si hubiera un monopolio, un oligopolio, bueno, para eso está la Comisión Federal de Competencia Económica que pueda decir en dónde están esas desviaciones y sería función del gobierno sancionar a esas empresas. Pero cuando hay una situación de libre mercado, de libre competencia, es como se puede lograr que los productos lleguen con mejor precio hacia el consumidor, que es lo que queremos, en el sentido de que se exploten las reservas que hay de gas LP en nuestro país y que haya más empresas que participen en el mercado. Nos parece que es una manera en que al aumentar la oferta bajarán los precios. Por eso es el tipo de propuestas que hacemos desde Coparmex, siempre pensando en que necesitamos hacer llegar los productos con calidad y a los mejores precios hacia el consumidor, tanto al consumidor individual como también el consumo para el sector productivo, en donde necesitamos tener precios competitivos porque estamos compitiendo en un entorno mundial. Sí, lo dices muy bien. Y bueno, el tema de los subsidios no es menor para aquellos que piensan que porque el gobierno se meta en el tema del gas van a pagar menos por este producto. A la postre lo vamos a pagar todos por la vía de lo que sea para enfrentar esos subsidios, pues porque el gobierno no tiene fuentes de ingresos más allá de las que ya conocemos, ¿no? Exactamente, y por eso si hay la intención del gobierno de ayudar a cierto sector de la población, puede dar esos subsidios de una manera directa, sin incidir en hacer una empresa que luego resulte que pierda dinero y entonces no nada más sea el subsidio lo que nos cueste a todos los mexicanos, sino también las pérdidas en el manejo de esa empresa. Lo dices muy bien. Te agradezco mucho tu tiempo, como siempre. José Medina Mora, presidente de Coparmex. Gusto en saludarte nuevamente. Igualmente, Guillermo, muy buenas noches para ti y para toda tu audiencia. Hasta pronto, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos.